¿Y cómo era ser fotógrafo o cómo fue la experiencia de ellos siendo fotógrafos en estos años en una ciudad como Medellín? Y mira, yo disfruté mucho el capítulo uno, bueno, toda la tesis, pero el capítulo uno es para mí muy significativo porque trato de darle voz a los fotógrafos, a los tres que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de ellos? Ellos están en un momento en el que sienten que tienen que hacer algo también por el proceso de su ciudad, ¿no? Por el proceso de modernización, número uno. Número dos, son personas que no encajan en la sociedad en la cual se encuentran. Sin embargo, sí le están aportando mucho a su sociedad, aunque en ese momento no se ha reconocido gran parte del trabajo que están haciendo. Y adicionalmente, digamos que tienen contacto con otros fotógrafos o con pintores o con personas que también son muy populares en la historia de Colombia en ese momento y que ayudaron en el proceso de modernización no solo de Medellín, sino de ciudades como Bogotá, incluso de Popayán, ¿no? Entonces, eso digamos que era un elemento central para mí, averiguar acerca de los fotógrafos, porque digamos que mi tesis se diferencia un poco del resto de investigaciones que tratan el tema de la fotografía, porque la mayoría de estas solamente miran el contenido de la fotografía, ¿no? Es como un análisis iconográfico e iconológico de la fotografía, pero pues yo quería ir más allá y quería por eso indagar acerca de los productores de la fotografía, que nos puede decir mucho acerca de cómo se desarrollaba el oficio del fotógrafo y cómo pues obviamente habían interacciones entre ellos en un mismo lugar en donde desempeñaban su oficio. Y también sobre quiénes eran los que recibían la fotografía, ¿cierto? Los receptores que eran los deudos, ¿no? A eso me refiero allí con un término que utilizo, es prestado de Eduardo Goyeneche, que también trabaja mucho el tema de la historia de la fotografía y es la materialidad o la dimensión material de la fotografía, ¿no? Y es la importancia de saber que también es un objeto, no solamente una imagen, que fue producido y que circuló y que tuvo ciertos usos y funciones sociales en el momento en que fue como tal creada. Volviendo al tema de los fotógrafos, ¿qué fue lo interesante que encontré que me llamó mucho la atención? Número uno, ellos hacen parte de lo que se denominaba como el momento de oro, ¿cierto? La etapa de oro, la edad de oro de la fotografía en Medellín. Estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La fotografía a Medellín llega con Fermín Izaza a mediados del siglo XIX. Entonces ya ellos digamos que han tenido como un desarrollo dentro de la ciudad de la fotografía, conocen diversos procesos para hacer la fotografía, me refiero a procesos físico-químicos, también conocen diferentes tamaños de fotografía, lo cual permiten que se haya diversificado ya para ese momento pues el oficio de fotógrafo y los productos que ellos le entregaban a las personas. La elección de los fotógrafos fue un poquito arbitraria. Bueno, había, cuando yo fui a hacer trabajo de archivo en Medellín, en la Biblioteca Pública de Medellín, pues digamos, me apoyaron bastante. Igual también en el catálogo digital se encuentran varias fotografías post-mortem. Y pues había diversos fotógrafos que estaban elaborando este tipo de fotografías. Pero lo que más me llamó la atención de los Rodríguez y de también Benjamín de la Calle era que los primeros hacían parte, como tú lo mencionabas, de una familia liberal, pero no solamente era liberal, era espiritista. Es decir, ellos adoptaban la tradición francesa que nació con Allan Kardec, la creencia de que las personas podían sobrevivir después de su muerte física y que podían comunicarse con el mundo material. Entonces, ellos estaban muy ligados con la muerte, ¿no? Eran espiritistas, fueron excomulgados por ser espiritistas. Adicionalmente, el papá de ellos, el Melitón padre, él trabajaba, pues tenía como tal un oficio mortuorio, una agencia mortuoria, en la cual pues se encargaba de hacer, por ejemplo, pues las lápidas en mármol. Él también se encargaba de llevar las personas fallecidas de su lugar, pues de la casa mortuoria en donde eran velados hacia el cementerio San Pedro, que en ese momento era el más significativo de Medellín. Entonces, digamos que eso me llamó mucho la atención de la familia. Esto de andar siempre rodeados de la muerte, de creer tanto acerca de que había un contacto entre el mundo material y espiritual. Y por esa parte traté de hallarle una explicación a la fotografía post-mortem. Pues después con toda la investigación me doy cuenta que el espiritismo no tiene mucho que ver con este género, sino que es más bien un género que nace desde la creencia católica. Pero también fue interesante porque te cuento acá, me llevó a conocer a un medium. Yo fui a la Casa Espírita de Bogotá y eso fue supremamente Mira interesante. eso. Sí,
eso fue algo bastante interesante. Entonces, bueno, ahí por la parte de los Rodríguez. Y por la parte de Benjamín de la Calle, conservador, pues en eso sí se parecía mucho a su ciudad, pero era homosexual, abiertamente homosexual, y esto le trajo muchos inconvenientes para una sociedad tan conservadora. Entonces, eran, digamos que tres personas que transgredían de algún modo a la sociedad en la que vivían y que por eso me llamaron tanto la atención.